AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenas tardes, Panamá. Buenos días, Panamá. Hoy es... buenas tardes, que pensaba que estaba haciendo sobre ruedas. Hoy es lunes. Bueno, es que estamos sobre ruedas. Estamos sobre ruedas rumbo al fin de semana. Lunes 17 de noviembre, ya, pues, semana crucial. El sábado empiezan los carnavales. Y para los que van hacia Suero, pues van a encontrarse principalmente el domingo una sensación térmica de 40 grados. Y el sábado tal vez lo encuentren un poco nublado, es el pronóstico extendido por parte del equipo de TESA para las provincias centrales Herrera y Los Santos. Día en el que los infectados con el coronavirus superan los 70,000 infectados y ya hay, bueno, se mantiene el promedio, porque son, el número de infectados sigue estando versus la fatalidad sobre los 1.765 muertos, 71.200 infectados, principalmente en China. Así que está por debajo del 2%. Está sobre el 2.6%. Otra de las noticias, y quiero que vean, más adelante les voy a pasar un tuit, don José, cómo está el puerto de Singapur y su aeropuerto, totalmente vacío. Del puerto de Singapur, pues, con un montón, y van a verlos, de cargueros esperando atracar. Obviamente está esa barrera sanitaria por el coronavirus. El día que Japón anuncia que su economía cayó el 6% durante este mes de enero, debido a todas las afectaciones que hay referentes al coronavirus. Así que una situación marcada por esta pandemia que obviamente el mundo la ha tomado muy en serio. Don José. Buenos días, Fernando. Lunes 17 de febrero. Ahí tenemos la imagen. Así está el puerto de Singapur ahora mismo. Cientos de barcos de carga no pueden atracar en los puertos. El transporte global se ha detenido ya completo. Economía mundial pronto se comenzará a resentir. Esos barcos, muchos de ellos, después que descargan, deben venir a pasar por el canal de Panamá. Es decir, por eso es tan importante que nosotros veamos que el epicentro del comercio mundial, sobre todo de las grandes maquilas mundial, que son estos países, no se está moviendo esa carga, y esa carga son clientes potenciales de nuestro canal. Así que, y el día que el canal, a partir de hoy, inicia el cobro por uso de agua dulce, del 15. Desde ayer, del cobro a los barcos que pasan por el uso de agua dulce. Así que así están las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio y por televisión. Preste la atención a esa foto. Para que tenga usted una idea, estimados televidentes y radioescuchas, Singapur maneja 3 veces más barcos al año que nosotros. O sea, nosotros, todos los puertos panameños manejan 7 millones de TEUs. Sí, pero por año son 35,000 barcos aproximadamente. Singapur maneja 110, 20,000. Casi 4 veces esa carga. Sí. Para que tenga una idea de la potencia marítima que es Singapur y la potencia marítima que somos nosotros. Sí. Para que lo pongamos en su justa dimensión. Le doy las cifras que tenemos hasta este momento, extraoficiales, las mejores que hemos podido conseguir para ustedes en la mañana de hoy con el coronavirus. Hay cerca de 74,000 infectados, algunos dicen 71,000, como dijo Fernando, 74,000. La única variancia que tiene esto es para ver cómo varía un poco la tasa de mortalidad del virus. El virus no sigue siendo un virus que no tiene tan alta letalidad, es decir, no produce tantas muertes, pero produce muertes. Uh-huh. Y particularmente, recuerde, a pacientes que tienen problemas respiratorios, que usan, ya hay estudios que están saliendo que demuestran que aquellos pacientes que son fumadores son más propensos a tener fatalidades con la contaminación de este virus. Y hay 1.770 muertos aproximadamente. El lugar donde más muertos hay fuera de China es en el crucero, más infectados hay. Muertos no hay ningún muerto infectados fuera de Wuhan es el crucero que está que no dejan entrar a Japón. Que no dejan entrar a Japón, de las cuales ya se evacuaron los norteamericanos que decidieron salir. Los que no decidieron salir, después que ese barco sea
recibido en muelle y bajado los pasajeros tendrán 2 semanas de cuarentena adicional para poder regresar a los Estados Unidos. De manera que hay una especie de desarrollo de esta enfermedad que no es considerado todavía desde el punto de vista técnico una pandemia, es una advertencia de sanitaria mundial, pero no tiene las características de esta para estar tan alarmados. Nosotros en Panamá tenemos otras razones sanitarias para estar más alarmados que el coronavirus. Le cuento además que los muchachos nuestros que estaban allí en Panamá Pacífico fueron ya dados de alta y están en sus casas. Debieran técnicamente no ir a ninguna carnaval. También el Ministerio de Salud anda buscando un ciudadano chino que entró en medio de estas advertencias y que dio una dirección que no se corresponde y no lo han podido encontrar. El Ministerio de Salud Pública está autorizado por decretos para hacer esto. Y cuando usted viene... Él dio una dirección en el PH Mystic Point Tower y la administración dice, el 12 de febrero se acercó al PH Mystic Point la epidemióloga Maritza Vargas, quienes buscaban al señor Shishun Kiao Xiang, quien entró en nuestro país el pasado 5 de febrero procedente de un país con alerta de coronavirus. El señor Xiang, al entrar en Panamá, indicó en aduana al PH Mystic Point como su lugar de estadía. El MINSA solicitó que se tratara de ubicar al señor, por lo que se procedió a tomar las medidas requeridas para localizarlo. Al no lograr ubicarlo, el MINSA procede a informar a Migración quienes están tomando las siguientes medidas para ubicar al señor Sichuan Kwang Sang. Si la persona se encuentra aún en el país y números de teléfonos secundarios. Esto es lo que está trascendido sobre este caballero. Recuerda, amigo televidente y radioescuchas, que de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud, cualquier persona que venga del extranjero y venga de algunas áreas de riesgo, tiene que llenar un formulario. En ese formulario, él tiene que poner la residencia, etcétera, y autoriza al ministerio a darle un seguimiento. El Ministerio de Salud está legalmente autorizado para ir a la casa y mandar funcionarios de salud pública a examinarlo para ver el desarrollo suyo aquí en Panamá. Esta es la razón por la que el ministerio está en esta gestión, porque eso es parte de su trabajo. Claro. Hay una alerta en Panamá contra el coronavirus. No hay coronavirus reportados en Panamá. El CAP-19 no está reportado en Panamá, afortunadamente. Es más, en ninguna parte de América Latina que tengamos conocimiento. Ni África. Ni África. Bien. Sí está en otras áreas, está en Estados Unidos, está en Canadá, pero no está aquí. Ahora le hablo un poco de la importancia de esa foto que le mostraba Fernando cuando hablaba de Singapur. La guerra comercial, en todas sus manifestaciones, toma un nuevo camino peligroso. Los Estados Unidos decidió incrementar los aranceles de importación del Airbus, ese avión europeo. Sí. Y esto va a tener impacto porque la Unión Europea mantiene una serie de decisiones sobre los Estados Unidos y además mantiene la decisión de mantener los impuestos a ciertas empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Y en el marco de esto, esta decisión del presidente de los Estados Unidos, que debe usted entenderla en medio de la política que hay, América para los americanos, que tiene un peso político muy importante en extremo. Bueno, ayer el presidente Trump fue realmente al corazón de Estados Unidos, de ese Estados Unidos WASP, a los 500 millas de Indianápolis, y se paseó primero en el carro por el recorrido y después pasó el Air Force One sobre este lugar. Bueno, imagínense el escándalo que hubo y la impresión para todos los que asistieron a esta carrera. Sí, él está en campaña. Él está en campaña. Como han hecho todos los presidentes de los Estados Unidos, eso es legal en los Estados Unidos. Bueno, hay discusiones ahora mismo sobre esta legalidad. Pero esta guerra se incrementa con respecto a un problema que usted debe estudiar que nos afecta a nosotros directamente en Panamá. El coronavirus ha afectado el comercio global a tal nivel que el impacto que esto ha tenido en Japón es brutal. Una caída del 6%. Brutal, para decírselo de una forma dramática. ¿Por qué? Porque una gran parte de la producción de autos de Japón, y Japón es un gran exportador de autos, tiene que hacerse con piezas que se tienen que transportar de la República Popular China a Japón. Y como todo está paralizado, no hay
igual que pasa en Corea del Sur. Y esto ha provocado una caída de el movimiento de carga a nivel global. Ahora, cuando volvamos al plano nacional, le voy a dar algunas estadísticas que usted debe recordar con respecto al Canal de Panamá. Recuerde que nosotros, en medio de todo esto, en medio de esta contracción, tomamos dos medidas. Uno, disminuimos el calado para que los barcos puedan cruzar por el Canal de Panamá, es decir, van a pasar menos barcos, van a pasar barcos con menos carga. Con menos carga. Que es lo que nosotros cobramos por la carga, no por el tamaño del barco, es por la carga, el peso de la carga. Y además le hemos impuesto a esos barcos una tarifa de $10,000 por el uso de agua por cada barco que pase, y una tasa de 1 al 10% dependiendo del nivel del lago Catún. Si el lago está muy deprimido, la tasa podría llegar hasta 11% con los 10,000. Y esto hace que sea más costoso pasar por el Canal de Panamá. En un momento que hay una contracción del mercado, tenemos que seguir con mucho monitoreando los ingresos que va pasando por el Canal de Panamá, porque esto va a afectar los ingresos del gobierno nacional. Claro. De manera que tengamos en consideración esto. Ya hay una contracción del comercio. Estas decisiones de enfrentamientos y esta guerra tarifaria lo que hace es incrementar los niveles de incertidumbre global. Y entonces esa sincronización de la caída del crecimiento y del comercio se hace más aguda y hace más complicada la recuperación económica, la reactivación, económica del país. Exacto. Por eso que hay que tener una lectura correcta del entorno internacional, porque él va a influir en el entorno nacional. En los Estados Unidos, la campaña demócrata arranca ahora con una nueva situación. Usted debe entender que en los Estados Unidos las dos primarias que hemos tenido son de estados relativamente pequeños. Ahora viene una parte del filete. O sea, ahora viene realmente donde el que tiene recursos y tiene billete es el que tiene que fajarse. Y ahí es vital, en la de Carolina y en el supermartes del 3 de marzo de este año, el señor Biden y el señor Blumenthal tendrán que jugársela toda. Sí. Y el señor Sanders. Pero estén luchando contra un joven que tiene ideas muy propias, el exalcalde que ganó una y perdió otra en Iowa, pero ganó en Iowa, perdió en New Hampshire. Esta campaña está lejos por decidirse. Nosotros cuando pasemos el supermartes le daremos más o menos por dónde va este asunto, los grandes siempre son grandes. Los Estados Unidos, recuerde que esto de la democracia es una cosa también que tiene que mirar con mucho cuidado. El señor Blumenthal se puede gastar $1,000 millones y tendrá 53, en vez de tener 54,000 millones tendrá 53. Pues. O sea que para él esto es... este es los Estados Unidos. Usted para correr en los Estados Unidos usted necesita plata. Mucha plata. Los pobres no pueden ser candidatos. Ya eso excluye a casi un porcentaje importante de los Estados Unidos. En los Estados Unidos también observo lo siguiente. A raíz del caso de este Roger Stone, este famoso caballero de una triste historia. Dura historia, no es triste. Bastante particular. Sí, no es triste, la palabra no es triste. En realidad de una vida bastante particular que pueden verla. Sí. Además, tortuosa. Esto es tortuosa la palabra. Se me escapaba una palabra. Esa es la palabra, tortuosa. Y le recomiendo, y vuelvo a insistirle, vean esa serie en Netflix llamada Get Me Roger Stone, donde es la biografía de él, contada por él mismo, y vean realmente y él se siente orgulloso el de eso. intríngulis y las cloacas del poder en Estados Unidos. Bueno, este caballero, a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encabezado por su secretario general y procurador general de la Nación, el señor Barr, solicitó una disminución de la condena. Esto hizo que los 4 fiscales responsables de esta causa renunciaron. Y fíjense lo que pasa ayer domingo. El juez que sigue la causa ha llamado a una conferencia por Skype de las partes para determinar el estatus en que está este caso. Porque al no haber fiscales, ¿quién va a dirigir esto? Entonces esto ha provocado que 1,100 exfuncionarios y exfiscales de los Estados Unidos hayan firmado una carta, cosa poco usual en los Estados Unidos, pidiendo la renuncia del secretario Barr.
por esta intervención de él a favor del presidente de los Estados Unidos. Recuerde que Roger Stone es uno de los hombres que trabajó en la campaña del presidente Trump y además amigo del presidente. Amigo, y lo que queda claro en esa serie, en esa película, ese documental mejor, es un hombre muy ligado al Partido Republicano y muy ligado al manejo de la derecha extrema dentro del ala republicana. Steve Bannon y él eran el dúo perfecto para lo que pasó en el 16. Exacto. Dos radicales de derecha, uno que no le importaba. Steve Bannon es el conceptualizador del criterio de América para los americanos, de que la globalización ha producido la destrucción de la economía de los Estados Unidos. Y que eso hay que acabarlo. Así que además es uno de los que está planteando las medidas migratorias duras contra lo que él considera las migraciones negativas. Para que usted vea, todo esto está ligado. Eso está pasando en los Estados Unidos mientras usted preste la atención a lo que le voy a decir. En el Mediano Oriente la situación está complicada. En la mañana de hoy está en Moscú una delegación de Turquía. ¿Y qué hace la delegación de Turquía allí? Bueno, está examinando con Putin y su equipo lo concerniente a lo que está pasando en Siria y en Libia. En Siria y en Libia, Turquía y Rusia están en los lados opuestos. En el caso de Siria, Rusia es el principal aliado del presidente de Siria y sus fuerzas armadas están en Siria. De hecho, han dado un barrido a las importantes. Alepo, por ejemplo, ya está casi prácticamente eliminada la resistencia allí contra del presidente. Pero ha habido un enfrentamiento entre Turquía y las fuerzas sirias que amenaza con expandirse. Igual que hay una confrontación entre Turquía y Rusia en Libia. Porque Turquía apoya al actual presidente, apoyada por las Naciones Unidas, y Rusia está detrás de el general, el camarada Haftar, que está por dar el asalto desde hace varios meses final a Trípoli y que tiene un control importante de las principales refinerías y pozos petroleros de Libia. Estas circunstancias los unen a ellos, pero en Irak la situación se está poniendo cada vez más fuera de control. Ayer hubo manifestaciones, pero de verdad, contra el gobierno. Están cayendo cohetes en las áreas verdes donde está la embajada de los Estados Unidos. Recuerda que eso motivó parte de la acción de los Estados Unidos contra Irán. Irán sale ayer a retar a los Estados Unidos. Sin embargo, deja de hecho que si Estados Unidos cambia su posición, ellos están dispuestos a negociar, pero sigue siendo Irán un factor importante en la estabilidad. ¿De dónde? Del estrecho de Hormuz. Israel está en estado de alerta, pero quien está en estado de desestabilización total es Jordania. Perdón, Jordania no, el Líbano. En donde hay una crisis financiera de tal nivel que hoy las empresas aéreas solo tú puedes comprar tiquetes si pagas en dólares. No se absolutamente nada más. Están como Venezuela. Pero ahí es un caos. Y esto está poniendo... los talibanes y Afganistán hablan de una inicio de conversaciones para salir de las tropas norteamericanas en Irak, que están pidiendo la salida de las fuerzas norteamericanas. Fíjese lo que está ocurriendo. Un movimiento antinorteamericano sin la capacidad militar de poder derrotar a los Estados Unidos, pero que obliga al presidente Trump a tomar algunas medidas, porque Trump está en contra de esa intervención militar por el costo. Sí. De manera que eso está surgiendo. No, y eso tiende a subir el precio del petróleo. Usted se preguntará ya, ¿por qué a nosotros nos interesa que el precio del petróleo suba? Por el canal de Panamá. Aunque a nosotros nos peguen el bolsillo. Por donde el petróleo baja, otras rutas se hacen más competitivas entre nosotros. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra en África. Su primera gira. Se acordó que hay un continente en donde los chinos y los rusos han avanzado hace rato. Mientras, mire lo que está pasando en Bolivia. ¿Se acuerda de Evo Morales, que lo tumbaron porque había hecho un fraude electoral? Bien. La última encuesta que tengo pone a Evo Morales, el partido de Evo Morales, ganando en la primera vuelta. Ganando la primera vuelta, no ganando la elección. En la primera vuelta, bastante distante del segundo, de la oposición, porque la oposición está fragmentada. No, el gobierno. Todo. ¿No? El gobierno. No olvidemos que la hora de la oposición es el gobierno y el gobierno es la oposición. Y fíjate lo que pasó ayer en República Dominicana. Ayer en la República Dominicana anularon totalmente las elecciones locales. Total, anulada, porque se cayó el sistema. Entonces, el partido de gobierno del PLD dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, considera
que ha habido una conspiración contra ellos. Y entonces, fíjese aquel país que tiene un buen crecimiento económico, pero que tiene una inestabilidad política en desarrollo, y que es susceptible a enfrentamientos. Los dominicanos son dados a estar en las calles duramente. Mientras en El Salvador, el presidente Bukele, ¿se acuerda de él? Que el domingo antepasado entró a la fuerza. Ayer hizo una manifestación frente al Senado, a la Asamblea. Y unos cuantos fueron, pero bajo el perfil. El discurso era muy... No fue él, no mandó la policía, no entraron al recinto, porque la retroalimentación que tuvo de ese acto inconstitucional y dictatorial de meterse en la Asamblea fue duro. Entonces usted tiene la siguiente situación en nuestro continente. Nosotros tenemos un Centroamérica inestable, un México cuyo crecimiento es cero, que baja las tasas de interés para impulsar el desarrollo, un presidente mexicano que tiene una alta popularidad con 70% todavía, porque él dice cosas populares y además él controla la agenda del país totalmente. Un Sudamérica con una Venezuela en el piso, una Colombia en desarrollo de una confrontación permanente. Recuerde que va a seguir la huelga. Un Perú controlado básicamente por los militares. Un Bolivia controlado por los militares. Un Chile en la que el presidente se escuda en los militares. Y un Brasil en la que un tercio del gobierno son militares, ejerciendo el poder. Y una Argentina que se mueve entre la confrontación con el Fondo Monetario y una política económica que intenta sobrellevar las medidas draconianas que puso el gobierno de Macri, y un Uruguay más pequeño, con un presidente de la calle que es mucho más centrado que su padre. Y una derecha que ganó ya ganaron. Toman posesión ahora. No, sí, pero ganaron, pero esta es una derecha más inteligente, es una derecha mucho más de la calle. El presidente actual es un hombre más dado a entenderse con las diversas fuerzas. Y eso va a ser un elemento importante en el desarrollo de Uruguay, porque Uruguay tiene que de una u otra forma buscar crecimiento apoyándose en fuerzas extranjeras. Uruguay, para crecer, necesita de una política migratoria más amplia, que le permita movilización hacia... Uruguay nada más tiene... No, es que yo les recomiendo, en la bbcmundo.com hay un reportaje sobre Uruguay, exactamente una población que está estancada en 3.8 millones de habitantes desde hace 10 años, y lo más probable es que se mantenga igual por los próximos 10 años si no ocurre lo que José está diciendo. ¿Y cómo impacta eso a nuestro país? Ahora a la vuelta le voy a hablar sobre el valor de la economía, el valor numérico de las exportaciones de los Estados Unidos a China, de China hacia Estados Unidos, y cuánto de ello pasa por el Canal de Panamá, para que usted tenga idea de las cosas que están pasando y cómo nos podrían afectar. El Canal de Panamá, que entra en una etapa importantísima, necesita producir un mecanismo para obtener agua, necesita modernizarse, necesita entender y participar en el entorno internacional. Nosotros los panameños debemos entender lo que pasa en el mundo para saber cómo nos está afectando y qué cosas debemos hacer. A la vuelta.